Buenos días, chicos, nuevamente. En el día de hoy vamos a trabajar, por otro lado, la guía de física. Vamos a trabajar un pequeño ejercicio de la guía número 2 de aprendizaje de física, que trata sobre calorimetría, sobre cantidad de calor, temas que vienen de la mano con los temas que ya habíamos trabajado en la guía número 1, en la cual trabajamos la parte de temperaturas, un poquito de la parte del calor y de las leyes de la termodinámica, siguiendo toda esa ruta que hemos venido trabajando con la guía anterior. En esta guía nos compete trabajar la calorimetría o cantidad de calor de una sustancia, sea líquida, sea sólida, y vamos a ver cómo los cuerpos actúan, cómo los cuerpos cambian, cómo los cuerpos asimilan todo lo que es los procesos de conducción, de convección, de radiación o en general de transmisión de la energía calórica. Especialmente estamos trabajando en estas guías lo que es la energía, pero en forma de calor, y cómo los cuerpos asimilan cada una de esos cambios que en la misma naturaleza, en el mismo ambiente, a diario, cada segundo, experimentan los cuerpos, ¿sí? Y que en nuestro diario vivir nosotros también los utilizamos mucho, cuando vamos a la cocina, cuando hervimos agua, cuando hacemos la cocción de los alimentos, cuando nuestros papás están trabajando, los que trabajan en industria, los que trabajan en soldaduras, los que trabajan en infinidad de otras cosas. Nos damos cuenta que todos estos procesos se aplican en nuestro contexto real, en nuestra vida real. Cada una de estas cosas se aplican, y es importante que tengamos claridad sobre estos temas. Vamos a empezar con este ejercicio, el cual dice: en un calorímetro hay 200 gramos de agua a 20 grados centígrados. Se agregan 100 gramos de agua y se obtiene una temperatura de equilibrio de 30 grados centígrados o grados Celsius. Calcula la temperatura de la masa agregada, es decir, de la masa 2. Sacamos los datos, me dan una masa 1 de agua, que es de 200 gramos, la cual tiene una temperatura de 20 grados Celsius. Luego adicionamos una masa 2 de agua, un M2 de 100 gramos, pero desconocemos cuál fue la temperatura que tenía esa masa al ser agregada a la masa 1. Y encontramos que en el equilibrio, es decir, cuando ambas masas ya se mezclan y llega a pasar un tiempo, en el equilibrio se encuentra una temperatura final de 30 grados Celsius. Por eso se le llama la temperatura de equilibrio. En este caso sería la temperatura final, la temperatura a la cual al final del proceso tendría tanto la masa 1 como la masa 2 luego de haberse mezclado. Y por tabulación, o por la tabla que está en la guía de aprendizaje, encontramos que la cantidad de calor del agua estandarizada es de 1 gramo, o mejor dicho, una caloría por gramo por Celsius, o valga la redundancia, una caloría sobre gramos por Celsius. Por definición, encontramos que para aplicar este tipo de procedimientos siempre tenemos que tener en cuenta el principio de conservación de la energía, el cual ya habíamos trabajado, en el cual la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y acá, a grosso modo, la sumatoria de las cantidades de calor de los cuerpos al final siempre tiene que dar 0, o debe mantenerse en el equilibrio, lo cual se resume a que si en este caso, en el contexto de nuestro ejercicio, estamos trabajando dos masas de una sustancia igual, puede ser diferente, pero que tienen cantidades de masas diferentes, entonces al final también debe de primar esta ley o la conservación de la energía, en la cual no se puede perder ni se puede destruir, se tiene que conservar. Lo que entra tiene que ser lo que sale.
¿sí? Entonces encontramos que sabemos que por definición la cantidad de calor es igual a la masa por la constante de la sustancia por el delta de T, que es lo mismo que está acá. Entonces encontramos C2 por M2 es igual a T final menos T de 2, y que esto va a ser igual a C1, que viene siendo la constante de la sustancia, la constante calorimétrica, por la masa de la sustancia 1 por el delta de T. Ese abanico lo abrimos y sería la temperatura final menos la temperatura inicial de la masa 1. Como nos interesa es despejar a esta variable que está aquí, la T2, entonces tenemos que hacer o utilizar los artificios matemáticos para poder despejar a esta señora de toda esta ecuación que está acá. Entonces, si te das cuenta, este C2 y M2, esta multiplicación que está acá, hay que multiplicarla por lo que está en este paréntesis. Entonces multiplicamos C2 por M2 por T final, y por otro lado C2 por M2 lo vamos a multiplicar por menos T2, que es lo que hacemos acá, ¿sí? Y vamos a romper esos paréntesis, que fue lo que se hizo acá, y la parte de nuestra derecha va a conservarse igual, menos C1 menos la constante calorimétrica del agua por la masa 1 por la temperatura final menos la temperatura inicial. Vamos a despejar entonces a T2 y nos va a quedar así, que es esta señora que está acá. Entonces, si te das cuenta, C2 por M2 por T2 van a quedar de la parte izquierda de nuestra igualdad, y esta señora que estaba acá la pasé del otro lado de la igualdad, es decir, hacia la derecha, y nos queda así. Recuerda que teníamos unos negativos, esos negativos hay que tenerlos en cuenta, habría que cancelarlos. Nos quedaría en la parte derecha C2 por M2 por la temperatura final más C1 por M1 por en ese caso el abanico, el paréntesis de la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso vendría siendo la temperatura 1 o de la masa 1, ¿sí? Entonces, como C2 y M2 están multiplicando a la variable de interés o la variable que queremos despejar, entonces estas dos variables, la constante calorimétrica de la masa 2 y la masa de la sustancia 2, vamos a pasarlas del otro lado de la igualdad, es decir, a la derecha, la vamos a pasar a dividir porque de este lado están multiplicando, que fue lo que hicimos acá. Entonces nos quedaría la parte derecha en el numerador C2 por M2 por la temperatura final más C1 por M1 porque multiplican a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Recordarles que esta temperatura inicial viene siendo la temperatura 1 para que no tengamos problemas allí, ¿sí? Y sobre va a quedar dividido entre la constante calorimétrica de la sustancia 2 por la masa de la sustancia 2. Reemplazando los valores, entonces vamos a tener, aquí los tenemos, T2 va a ser igual, entonces como la constante calorimétrica de la sustancia, en este caso sería agua, en la tabla me dicen que es 1 caloría sobre gramos por grado Celsius por la masa 2, que serían 100 gramos por la temperatura final, que serían 30 grados Celsius, más como la sustancia 1 es la misma sustancia 2, entonces sería la misma constante calorimétrica, 1 caloría por sobre gramos por Celsius por la masa 1, que son 200 gramos por la temperatura 1, que serían de 10 grados Celsius, sobre C2, que en este caso vendría siendo lo mismo, 1 caloría sobre gramos por Celsius por la masa 2, que serían 100. Fíjate que aquí ya yo empecé a cancelar. Mira que estas unidades que están acá, los gramos los cancelo con estos y los Celsius los cancelo con estos. Me quedaría de este lado o en esta parte de acá arriba esta multiplicación de 1 por 100 por 30, solamente quedaría la unidad de calorías.
Por otro lado, acá en este otro lado, esta multiplicación, mira que gramos se cancela con este gramos, Celsius se cancela con este Celsius y me quedaría arriba solamente también calorías. Es decir, en la multiplicación de 1 por 200 por 100 quedaría solamente calorías. Y en la parte de abajo, mira que también está calorías sobre gramos por Celsius. Entonces estos gramos que están dividiendo se cancelarían con estos gramos que están acá y quedaría solamente calorías sobre grados Celsius. Y mira, esto es lo que nos queda acá. Así como te había dicho, multiplico 1 por 100 por 30, me da 3000 calorías, más 1 por 200 por 10 me darían 2000 calorías, ya cancelando todas las unidades. Y abajo 1 por 100 me quedarían 100 calorías sobre grados Celsius. Sumamos las dos, 2000 más 3000 daría 5000 calorías sobre 100 calorías por Celsius, sobre Celsius. Cancelo calorías con calorías y me va a quedar solamente la unidad de Celsius, que es la que yo espero obtener, porque yo estoy aquí hallando es a una temperatura, por ende las calorías tienen que desaparecer y solamente tiene que quedar la unidad de temperatura. En este caso serían los Celsius. 5000 entre 100, ya sabemos que daría 50. Entonces la temperatura final o la temperatura 2 de la masa 2, cuando fue agregada o antes de ser agregada a la masa 1, que tenía una temperatura 1, era de 50 grados Celsius. Si te das cuenta, entonces en el equilibrio, claro, en el equilibrio encontramos que habían disminuido, que la temperatura en el equilibrio fue de 30 grados Celsius, pero 30 grados Celsius para la masa 1 y para la masa 2. En el equilibrio se encontró que ambas tenían esa temperatura. Pero antes de ser mezcladas ambas, la masa 2 tenía una temperatura de 50 Celsius y la masa 1 tenía una temperatura de 10 grados Celsius. Es decir, una estaba mucho más fría, sin menos calor, y la otra tenía mayor cantidad de calor. Bueno chicos, entonces espero que les haya gustado la explicación de este ejercicio y espero que les pueda ayudar a resolver sus dudas e inquietudes con la guía número 2 de física. Chao, chao y bendiciones para todos.